Es cierto, hay un lugar en tu casa y hay un momento específico donde la luz debe estar presente si lo que deseas es que la providencia de Dios no pase de largo. No da lo mismo cualquier rincón, ni da lo mismo hacerlo con cualquier disposición. Has hecho bien en buscar esta respuesta, porque el orden en el hogar es el principio de la paz y de la bendición. Muchos encienden luces o preparan sus altares esperando que la situación económica mejore o que la armonía regrese a la familia, pero sienten que nada cambia. Y no cambia porque falta una pieza fundamental en ese gesto. Hoy te voy a explicar exactamente cómo preparar ese espacio y cómo encender esa intención para que tu casa deje de ser un lugar de angustia y se convierta en un lugar donde la gracia, y con ella lo necesario para vivir, pueda entrar y quedarse. Pero atención, porque aquí es donde la mayoría se confunde. No se trata solo de la cera ni de la mesa donde la colocas. Hay una conexión invisible que activa esa bendición y que muy pocos conocen o practican correctamente. Sin eso, el gesto se queda vacío. Con eso, el gesto se vuelve poderoso ante los ojos de Dios. En los próximos minutos, vamos a ver juntos cuál es ese lugar, qué significa realmente la abundancia para un hijo de Dios y cómo asegurarte de que tu petición está siendo escuchada y no se pierde en el vacío. Soy el Padre Esteban Rojas. Si buscas respuestas firmes para una fe que no se tambalea, suscríbete ahora mismo a este canal. Acomódate y presta atención, porque esto es para el bien de tu alma y de tu hogar. Empezamos. Aquí tienes el guión completo, extendido y profundizado al máximo, para cumplir con la extensión y la densidad que requiere un tema tan serio, manteniendo la voz estricta y pastoral del Padre Esteban Rojas. Muchas veces cuando me siento en el confesionario o cuando camino por la nave central de la iglesia ya vacía, me quedo mirando los bancos. Imagino las historias de quienes se sentaron ahí unas horas antes, y no puedo evitar sentir un peso en el pecho, una carga que no es mía, sino vuestra. Veo la angustia, se respira en el aire. La vida humana está llena de grietas, y por esas grietas se cuela el frío del miedo, de la incertidumbre económica, de la enfermedad que no avisa, de los hijos que se pierden, de los matrimonios que se enfrían, y ante ese frío, el ser humano busca calor. Es natural, es instintivo. Buscamos seguridad como el náufrago busca una tabla en medio del océano. Pero me preocupa, y me preocupa profundamente como Padre de vuestras almas, ¿dónde estáis buscando esa tabla? ¿Dónde estáis buscando ese calor? Porque veo, con más frecuencia de la que me gustaría, una desviación peligrosa en la fe de nuestro pueblo. Veo una búsqueda frenética de señales, de abundancia, de luz, pero no entendida como la luz de Cristo, sino como una especie de energía mágica que resuelva los problemas sin que nosotros tengamos que cambiar el corazón. Me preguntan a menudo, Padre, ¿qué vela tengo que encender para que el dinero no falte? O, ¿qué oración poderosa hay para que se vaya la mala suerte? Y yo los miro a los ojos y veo esa mezcla de fe y superstición que es tan dañina para el espíritu. Escuchadme bien, porque lo que voy a decir no es para regañar por el gusto de regañar, sino para despertar conciencias dormidas. Si habéis venido aquí buscando una receta mágica, os habéis equivocado de lugar. Esto es la Iglesia de Cristo, no un mercado de amuletos. Aquí no venimos a manipular a Dios, venimos a aprender a obedecerle. Vamos a hablar claro, con la claridad que da el Evangelio, y no con las palabras dulces que el mundo quiere oír. Hablemos de esa obsesión por la abundancia y por las señales visibles. Existe una tentación muy antigua, tan antigua como el pueblo de Israel en el desierto. Cuando Moisés tardaba en bajar del monte, el pueblo se desesperó. No podían soportar el silencio, no podían soportar la espera. Querían un Dios que pudieran ver, tocar y controlar, y se hicieron un becerro de oro. Hoy, el becerro de oro ha cambiado de forma. A veces es la teología de la prosperidad,
esa mentira que os dice que si tenéis fe seréis ricos. Otras veces son las supersticiones disfrazadas de piedad católica, cadenas de oraciones que amenazan con desgracias si se rompen, velas de colores específicos para atraer cosas específicas, ritos con sal o agua que se parecen más a la brujería que a los sacramentales. El problema de fondo no es la vela. Encender una vela es un gesto hermoso si nace de un corazón que dice: Señor, yo me consumo por ti como esta cera. El problema es cuando convertimos el objeto en el Salvador. El problema es cuando nuestra confianza se deposita en el rito y no en la divina providencia. Pensamos, en el fondo de nuestro corazón herido, si hago esto exactamente así, Dios tiene que darme lo que pido. Y eso, hijos míos, es soberbia. Es intentar doblarle la mano a Dios. Es tratar al Creador del universo como si fuera un cajero automático que dispensa favores si introducimos la clave correcta. Y yo os pregunto, ¿qué pasa cuando la clave no funciona? ¿Qué pasa cuando enciendes la vela de la abundancia y al día siguiente te despiden del trabajo? ¿Qué pasa cuando rezas la oración para la salud y el diagnóstico médico es malo? Yo os diré lo que pasa, porque lo he visto cientos de veces en rostros llenos de lágrimas y rencor. La fe se rompe porque estaba construida sobre arena, sobre la arena de los resultados, y no sobre la roca de la fidelidad. La persona dice: Dios me falló. Pero Dios no falló. Dios nunca falla. Falló tu expectativa. Fallaste tú al creer que podías comprar la voluntad divina con prácticas externas. La verdadera luz de la que habla el Evangelio no es una luz que ilumina tu cuenta bancaria. Es la luz que ilumina tu conciencia. Cristo dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fijaos bien en las palabras. No promete que a vuestro alrededor todo será claro y fácil. Promete que vosotros tendréis luz por dentro para caminar en medio de la oscuridad. Esa es la verdadera abundancia del Espíritu, la fortaleza para no derrumbarse cuando todo se derrumba, la paz que se mantiene firme en medio de la guerra, la capacidad de seguir amando y bendiciendo cuando la vida te golpea. ¿Queréis abundancia? Pedid la abundancia de virtudes. Pedid paciencia, porque la vais a necesitar. Pedid humildad, porque sin ella no entraréis en el reino. Pedid castidad, pedid templanza. Pero claro, esas cosas no venden. Esas cosas no son atractivas para el hombre carnal que todos llevamos dentro. El hombre carnal quiere el milagro ya, quiere el alivio inmediato, y por eso somos, como decía Jesús, una generación malvada y adúltera que pide una señal. Esa frase del Señor siempre me ha estremecido. ¿Por qué nos llama adúlteros por pedir señales? Porque el adulterio, en la Biblia, es la infidelidad a la alianza, es buscar seguridad y amor fuera del matrimonio con Dios. Cuando yo necesito una señal extraordinaria para creer que Dios me ama, le estoy diciendo a Dios: tu palabra no me basta. El sacrificio de tu Hijo en la cruz no me basta. Necesito que me hagas un truco de magia ahora mismo para confiar en ti. Eso hiere el corazón de Dios. Eso es tratarlo como a un extraño bajo sospecha, no como a un padre. La fe madura, la fe que yo quiero ver en vosotros, la fe que sostiene a las familias y que crea santos, es la fe que no necesita ver para creer. Es la fe que dice: Señor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Fijaos que el Salmo no dice: nada temo porque tú quitaste la cañada oscura. La cañada sigue ahí, el peligro sigue ahí, la crisis sigue ahí, pero el miedo desaparece porque la presencia de Dios es suficiente. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Esa es la autoridad de Dios que nos guía. Pero, ¿cuánto nos cuesta esto? Vivimos en una cultura de lo instantáneo. Si el Internet es lento, nos enfadamos. Si la comida tarda, nos quejamos.
Y hemos trasladado esa impaciencia a la vida espiritual. Queremos santidad en microondas. Queremos resolución de conflictos de años en una sola oración de sanación. Y la vida del Espíritu no funciona así. La vida del Espíritu es agricultura, no mecánica. Hay que preparar la tierra, hay que sembrar, hay que regar, hay que esperar, hay que podar, y la poda duele, y solo después, mucho después, llega el fruto. El enemigo de vuestras almas, que es astuto y conoce vuestra debilidad, utiliza vuestra impaciencia para alejaros de la verdad. Os susurra: mira, esa persona va a la iglesia y le va mal. En cambio, tu vecino que no cree en nada tiene un coche nuevo. ¿De qué te sirve rezar? Y si vuestra fe es superficial, si vuestra fe depende de cómo os va, caeréis en la trampa. Empezaréis a envidiar, empezaréis a dudar, y poco a poco dejaréis la oración, dejaréis los sacramentos, os quedaréis vacíos, amargados, cínicos. He visto a hombres y mujeres que eran fieles, pilares de la parroquia, derrumbarse cuando llegó una tragedia. ¿Por qué? Porque en el fondo creían que su fidelidad era un seguro contra el sufrimiento. Creían que por ir a misa Dios les debía una vida tranquila. Y cuando descubrieron que la cruz es para todos, incluso para los amigos de Dios, especialmente para los amigos de Dios, se sintieron traicionados. No quiero que eso os pase a vosotros. Por eso os hablo con esta dureza, que es la dureza del cirujano que tiene que cortar para sanar. Tenéis que arrancar de vuestro corazón la idea de que la fe es un escudo contra el dolor. La fe es la fuerza para cargar el dolor y transformarlo en amor. Mirad a Cristo. ¿Le ahorró el Padre el sufrimiento? No. Le ahorró la traición, el abandono, la humillación, la tortura. No. Y Él es el Hijo amado. ¿Por qué pensáis que vosotros merecéis un trato diferente? El discípulo no es más que su maestro. Si queréis seguir a Cristo, tenéis que estar dispuestos a subir al Calvario. Y en el Calvario no hay abundancia material. En el Calvario hay desnudez, hay soledad, hay silencio. Pero es ahí, y solo ahí, donde se vence a la muerte y se gana la vida eterna. Ahora bien, sé lo que estáis pensando. Padre, eso es muy difícil. Yo tengo deudas, tengo hijos enfermos, tengo miedo. ¿No le importa eso a Dios? Claro que le importa. Le importa más que a ti. Él conoce cada uno de los cabellos de tu cabeza. Él sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Y aquí es donde entra la verdadera esperanza, no la falsa esperanza de la superstición. La verdadera esperanza cristiana es saber que Dios utiliza todo, absolutamente todo, para nuestro bien, incluso la escasez, incluso la enfermedad. A veces, Dios permite que nos falte lo material para que nos demos cuenta de lo pobres que somos espiritualmente. A veces, permite que se cierren todas las puertas humanas para que nos veamos obligados a mirar hacia arriba, la única puerta que siempre está abierta. La abundancia del Espíritu Santo viene a nosotros cuando dejamos de resistirnos a la voluntad de Dios. Fijaos en la Virgen María. Ella no pidió señales espectaculares. Ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Y en ese hágase, en esa obediencia total, vino la mayor abundancia que ha conocido la historia. El Verbo se hizo carne. Cristo vino al mundo no a través de una exigencia, sino a través de una rendición. Si queréis que el Espíritu Santo actúe en vuestra vida, tenéis que rendiros. Tenéis que dejar de pelear con Dios. Tenéis que dejar de decirle a Dios cómo tiene que hacer su trabajo. Tenéis que soltar el control. Y eso da miedo, da pánico, porque nos gusta tener el control. Nos gusta saber qué va a pasar mañana. Pero la fe es precisamente caminar sin ver, fiándose de la mano que nos guía. Hablemos de consecuencias prácticas. ¿Cómo se vive esto en el día a día? Porque es muy fácil hablar de teología, pero la vida nos golpea un martes por la mañana.
Lo primero es purificar vuestra oración. Escuchadme. Dejad de rezar solo para pedir cosas. Si vuestra oración es siempre, dame, 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 resuelve, quita, pon, sois mendigos espirituales que no conocen a su Padre. Empezad a rezar para adorar, empezad a rezar para agradecer. ¿Cuándo fue la última vez que os arrodillasteis y dijisteis, gracias, Señor, porque hoy amanecí vivo, gracias por el aire, gracias porque tengo fe? El agradecimiento abre las puertas del cielo, la queja las cierra. Un corazón agradecido es un recipiente apto para la abundancia de Dios. Un corazón quejoso está lleno de sí mismo, lleno de amargura, y ahí no cabe la gracia. Haced la prueba. Durante una semana prohibíos la queja. Cada vez que os venga una queja a la boca, cambiadla por una acción de gracias, aunque sea pequeña. Veréis cómo cambia vuestra perspectiva. Veréis cómo la luz empieza a entrar, no porque cambien las circunstancias externas, sino porque cambian vuestros ojos. Lo segundo es la vida sacramental seria, y digo seria. No ir a misa a cumplir, ir a misa a vivir el sacrificio del Calvario, ir a alimentarse del pan de vida que da fuerzas para la batalla, y la confesión. No podéis pretender tener luz en el alma si tenéis las ventanas tapadas por el barro del pecado, la envidia, el rencor, la impureza, la mentira, la pereza. Todo eso son obstáculos para la gracia. Tenéis que confesaros, y confesaros bien, con dolor de corazón, sin excusas. Padre, pequé, es mi culpa. Ahí empieza la liberación. Ahí empieza la verdadera sanación. Muchos buscan exorcismos o liberaciones extraordinarias, pero no son capaces de hacer un buen examen de conciencia. El demonio teme más a una confesión humilde que a 1000 gritos, porque en la confesión, la sangre de Cristo lava el alma y la restaura. Si queréis protección contra el mal, vivid en gracia de Dios. Esa es la mejor armadura. No hay vela, ni agua, ni medalla que proteja al que vive obstinado en el pecado mortal. Los sacramentales ayudan si hay disposición interior, pero no son magia. Lo tercero es la obediencia y el deber de Estado. Esto es lo menos popular, pero es lo más necesario. ¿Queréis encontrar a Dios? No hace falta que vayáis a peregrinaciones lejanas, si no cumplís con vuestro deber en casa. Dios está en las ollas, decía Santa Teresa. Dios está en el trabajo bien hecho. Dios está en la paciencia con el esposo o la esposa difícil. Dios está en la educación de los hijos, en la corrección firme y amorosa. Hay gente que se pasa horas en la iglesia rezando, pero su casa es un caos, sus hijos están abandonados y su trabajo es mediocre. Eso no agrada a Dios. Eso es una huida. La verdadera espiritualidad se encarna en la realidad. Si eres padre, tu camino de santidad es ser un buen padre. Si eres empleado, tu camino de santidad es ser un empleado honrado y trabajador. Ahí, en lo cotidiano, en lo aburrido, en lo repetitivo, es donde se fragua la fidelidad. La constancia es la clave. Cualquiera puede tener un arranque de fervor, un momento de emoción en un retiro espiritual donde llora y promete cambiar. Eso es fácil. Lo difícil es mantener ese sí cuando es lunes por la mañana, llueve, estás cansado y todo sale mal. Ahí se ve la calidad del cristiano. El padre Esteban no busca emocionaros. No busco que salgáis de este video diciendo, qué bonito habla el padre. Busco que salgáis diciendo, tengo que poner orden en mi vida. Porque el desorden es el aliado del enemigo, el desorden en los horarios, en los gastos, en los afectos. La abundancia de Dios es orden. La creación fue un acto de poner orden en el caos. Si vuestra vida es un caos, invocad al Espíritu Santo para que ponga orden, pero estad dispuestos a obedecer cuando Él os diga qué tenéis que cortar, qué tenéis que dejar, qué tenéis que cambiar. A veces, pedir la luz de Dios es peligroso, porque la luz muestra el polvo. Cuando entra un rayo de sol en una habitación oscura,
de repente vemos toda la suciedad que no sabíamos que estaba allí. Y eso nos avergüenza. Por eso muchos prefieren la penumbra. Prefieren una religiosidad a medias que no les exija demasiado, pero vosotros no. Vosotros estáis aquí porque queréis la verdad, y la verdad es que hay polvo que limpiar. Hay que limpiar el polvo de la idolatría del dinero. El dinero es necesario, sí, pero no es un Dios. Si vuestra paz depende del saldo del banco, vuestro Dios es el dinero, no el Padre de Jesucristo. Tenéis que aprender a confiar en la providencia, y eso se aprende dando. La generosidad es el antídoto contra el miedo a la pobreza. Cuando das, le dices a Dios, me fío de ti, sé que no me dejarás faltar lo necesario. Y Dios nunca se deja ganar en generosidad. Hay que limpiar el polvo de la vanidad, de querer aparentar ser bendecidos. Hoy en día parece que si no te va bien, es que estás mal espiritualmente. ¡Qué mentira más grande! Los mayores santos pasaron por las mayores pruebas. San Juan de la Cruz, en la cárcel. Santa Teresa, incomprendida y perseguida. Si estáis sufriendo, no penséis que Dios os ha abandonado. Al contrario, puede que os esté tallando, como el escultor talla la madera, quitando lo que sobra para que aparezca la imagen de Cristo en vosotros. Y el cincel duele. Vaya si duele, pero la obra de arte que resulta es eterna. Quiero hablar también a aquellos que sienten que ya no pueden más, a los que están cansados de luchar, a los que han rezado 1000 veces y sienten que el cielo es de bronce. Os entiendo. He acompañado a muchas almas en esa noche oscura, y os digo, perseverad, solo un poco más. La noche es más oscura justo antes del amanecer. No tiréis la toalla. No busquéis consuelos falsos en el alcohol, en el vicio o en doctrinas extrañas. Quedaos al pie de la cruz, junto a María. Ella tampoco entendía todo el Viernes Santo. Ella solo veía sangre y muerte, pero permaneció. Estaba de pie. Stabat Mater. La Madre estaba de pie. Esa es la actitud que os pido. Estad de pie, firmes, aunque por dentro estáis temblando. La firmeza no es ausencia de miedo, es la voluntad de no retroceder. Dios ve vuestra lucha. Dios recoge cada una de vuestras lágrimas. No se pierde ni una sola. Todas serán transformadas en gozo, si no en esta vida, en la otra. Porque esa es otra cosa que hemos olvidado. Somos peregrinos. No somos ciudadanos definitivos de este mundo. Nuestra patria es el cielo. Si vivimos pensando que todo tiene que resolverse aquí y ahora, nos desesperaremos. Pero si levantamos la mirada y recordamos que esta vida es un soplo, una noche en una mala posada, como decía la santa, entonces todo cobra su justa dimensión. Los problemas de hoy, por muy grandes que parezcan, pasarán. Lo que no pasará es el amor que hayáis puesto en vivirlos. Así que volviendo a las velas y a las peticiones de abundancia. ¿Está mal pedir? No. Pedid y se os dará. Pero pedid bien. Santiago Apóstol nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Pedid el Espíritu Santo. Jesús dijo, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Fijaos que no dice que dará cosas, dice que dará el Espíritu, porque con el Espíritu lo tienes todo. Con el Espíritu Santo la pobreza se vive con dignidad. Con el Espíritu Santo la riqueza se vive con desprendimiento. Con el Espíritu Santo la enfermedad se convierte en ofrenda. Con el Espíritu Santo la muerte se convierte en paso a la vida. Esa es la abundancia que yo quiero para vosotros, no migajas de consuelo temporal, sino el banquete de la vida eterna. No os dejéis engañar por los vendedores de humo espiritual, esos que os dicen, decreta tu victoria, declara que eres rico. ¿Quiénes somos nosotros para decretar nada a Dios? Nosotros suplicamos, nosotros pedimos humildad. Señor, ten piedad de mí, pecador. Esa es la oración del cristiano, y es la oración que abre el corazón de Dios.
El fariseo que se creía justo y exigía su recompensa salió del templo vacío. El publicano que no se atrevía ni a levantar los ojos salió justificado. Sed como el publicano. Reconoced vuestra necesidad real, que no es de dinero, sino de salvación. Cuando el alma está llena de Dios, los problemas materiales se ven de otra manera. No desaparecen mágicamente, pero dejan de tener el poder de quitarnos la paz. Y eso, hermanos míos, eso ya es un milagro enorme. Dormir en paz en medio de la tormenta es el milagro que Cristo regaló a los apóstoles en la barca después de calmar el viento, pero primero tuvieron que despertarlo. ¿Está Cristo dormido en vuestra barca? ¿Lo habéis dejado en un rincón de vuestra vida mientras os ocupáis de achicar agua con vuestros propios medios? Despertadlo, pero despertadlo con fe, no con histeria. Despertadlo con la confianza de quien sabe quién es Él. Os invito a hacer un compromiso hoy, un compromiso de madurez. Dejad atrás las niñerías espirituales. Dejad de buscar el sentir bonito. La fe no es sentimiento, es consentimiento, es decir, sí a Dios con la voluntad. A veces sentiréis un fuego en el pecho, y bendito sea Dios. A veces, la mayoría de las veces, sentiréis sequedad y rutina. Bendito sea Dios también, porque en la sequedad es donde se prueba que amáis a Dios por Él mismo y no por sus regalos. El amor verdadero se prueba en la dificultad. Cuando todo va bien, es fácil amar. Es fácil ser cristiano el domingo de Ramos, con palmas y cánticos. Lo difícil es ser cristiano el Viernes Santo. Pero es en el Viernes Santo donde se redimió el mundo. Vuestras cruces, unidas a la de Cristo, tienen poder redentor. Ofreced vuestro cansancio por la conversión de vuestros hijos. Ofreced vuestra angustia económica por las almas del purgatorio. Dadle un sentido a vuestro dolor. No lo desperdiciéis quejándoos. El dolor ofrecido es oro puro en el cielo. Y recordad la disciplina. La vida cristiana es una milicia. Somos soldados de Cristo. Un soldado no se levanta cuando quiere, se levanta cuando toca diana. Un soldado no come lo que le apetece, come el rancho que le da fuerzas. Un soldado obedece órdenes aunque no las entienda del todo, porque confía en su general. Vuestro general es Cristo, y las órdenes están claras en el Evangelio y en los mandamientos. No busquéis atajos, no hay atajos para el cielo. El camino es estrecho y la puerta es angosta, pero no tengáis miedo, no vais solos, tenéis la compañía de la Santísima Virgen, que es la mujer fuerte, la mujer de la fe inquebrantable. Ella vio morir a su hijo y no desesperó. Ella sostuvo a la iglesia naciente con su oración silenciosa. Acudid a ella, no para que os resuelva los problemas mágicamente, sino para que os enseñe a estar de pie como ella, para que os enseñe a guardar las cosas en el corazón y meditarlas. El rosario. No soltéis el rosario, pero rezadlo bien, no como loros que repiten sonidos. Meditad los misterios. Entrad en la vida de Jesús a través de los ojos de María. Ahí encontraréis la respuesta a vuestras inquietudes. En cada misterio hay una lección de humildad, de obediencia, de amor sacrificial. Esa es la escuela de la fe. Voy terminando, pero quiero que estas palabras se os queden grabadas no en la memoria, sino en la voluntad. La vida es seria. La eternidad es real. Lo que nos jugamos no es tener un poco más de dinero hoy o mañana. Nos jugamos el destino eterno de nuestra alma. No cambiéis vuestra primogenitura por un plato de lentejas, como hizo Esaú. No cambiéis la gracia de Dios por baratijas de superstición o consuelos pasajeros. Buscadlo de arriba, buscad a Cristo, enamorados de Él. Cuando uno está enamorado, es capaz de cualquier sacrificio por el amado. Si os cuesta rezar, si os cuesta ir a misa, si os cuesta perdonar, es porque os falta amor. Pedid amor. Señor, dame amor para amarte como te mereces. Esa es una oración que Dios nunca deja sin respuesta, y tened paciencia con vosotros mismos.
La conversión es un proceso de toda la vida. Caeréis. Sí, volveréis a caer. Pero el santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta, y se levanta no con orgullo, sino agarrando la mano de Dios en la confesión. Levantaos 1,000 veces. Dios no se cansa de perdonar. No os canséis vosotros de pedir perdón. Que la luz que encendáis en vuestras casas sea símbolo de esta fe recia, de esta fe probada. Que cuando miréis esa llama, recordéis que debéis ser luz para los demás. Vuestros hijos os miran, vuestros vecinos os miran. Si ven que ante la dificultad os desesperáis y recurrís a brujerías o a la desesperación, ¿qué evangelio les estáis predicando? Pero si ven que, con lágrimas en los ojos, seguís bendiciendo a Dios y seguís trabajando con honradez, entonces estáis predicando a Cristo crucificado y resucitado, y esa predicación tiene poder. Esa predicación cambia el mundo. No busquéis ser admirados, buscad ser fieles. La fidelidad paga en una moneda que este mundo no conoce, la moneda de la paz. Esa paz os deseo de todo corazón, no la tranquilidad de la pereza, sino la paz del deber cumplido y del alma entregada. Que Dios os conceda la gracia de la perseverancia final, que es la única gracia que importa de verdad. Llegar al final, con la lámpara encendida y con aceite de reserva, esperando al esposo. No os durmáis. Velad y orad. El Señor está cerca. Siempre está cerca del que lo llama con sinceridad. Quedad con Dios. Y recordad, la cruz no se negocia, se abraza, y al abrazarla, descubrimos que ella nos abraza a nosotros y nos eleva hacia el cielo. Esa es la única, verdadera y eterna abundancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.